Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por permitirnos estar otro día más aquí en su presencia, Padre. Sabemos, Padre, aleluya, que usted hace el hacer y el querer, Padre. Usted nos ha traído esta hora, Padre, con su Santo Espíritu, para que demos continuación a lo que nos mandó a hacer en esos últimos tiempos, en esta última generación. Es la lectura de su santa palabra, aleluya, en el libro de Primera de Juan, perdón, en la carta primera de Juan, Padre. Sabemos, aleluya, que su palabra no retornará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra santa ya es bendecida. Yo le pido, Padre Jehová, en nombre de Jesucristo, que su palabra santa, Padre, la reciba un corazón bueno, una tierra fértil, sea fructífero de fruto al 160, 30 por 1, para su honra, para su gloria. En nombre de Jesús le pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, que está sentado en el trono del Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a entrar a la lectura hasta ahora. Acompáñenme. Vamos a Primera de Juan con el tema hijos de Dios. Vamos a estar en el capítulo 3, de versículo 1 hasta el versículo 24. Hasta ahí vamos a estar leyendo hoy. Aleluya. Vuelvo a repetir, estamos con la Biblia Reina Valera 1960. Aleluya. Dando texto por texto con el contexto completo. Gloria a Dios. Para entender la palabra de la escritura dada hoy este día. Así que vuelvo a repetir, estamos en Primera de Juan, ese es el texto es hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3 es el contexto, capítulo 3 de versículo 1 hasta el versículo 24. Así que iniciamos en el nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Aleluya. Iniciamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice, hijos de Dios. Hay que poner mucho oído, ¿eh? Esos son los hijos de Dios. Aleluya. Para que nos comportamos como hijos de Dios. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Oyó? Para aquellos hermanitos que andan buscando que todos sepan que usted es un hijo de Dios. No, ellos no te conocen. Ellos no conocen de Dios y mucho menos conocen de ti. Aleluya. Lo que tú tienes que estar tú tienes que conocer al Padre, tú estar contento con el Padre y obedecer al Padre. Eres tú y el Padre, tú y el Padre. Aleluya. Olvídate de los demás hermanos que están en el mundo. ¿Ok, mi hermano? Aleluya. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado y infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aleluya. ¿Ok? Oiga otra vez el pecado. Oiga del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros no estamos en la ley. Estamos en la gracia. La ley fue el ayo, el maestro, por lo de venir en la gracia. Para que aprendiéramos de la ley, no pecar delante de Dios. Como hijos que le aman. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aleluya. Porque en el reino de Jesús se vive sin pecado. Y el Padre, no hay tiniebla. Y nosotros somos hijos de luz. No tenemos que estar en tiniebla, no en pecado. Y el Espíritu que recibimos del Señor es santo. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, que es la presencia de Dios, es perfecto y santo. No puede haber tiniebla en nosotros. Y el que peca, dice muy claro aquí otra vez, todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. Por eso el Espíritu Santo nos cuida en esta vida sin pecado. En esta vida en santidad. Porque Jesús viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Una iglesia en santidad. Porque esa vida vino a recibir. Dice, vengo a recoger mi cuerpo, pero vino a recibir, a pedirnos de esa vida que nos dio. Sin pecado. Y eso que el Espíritu Santo nos ayuda a cuidar esta vida en santidad. No estar en tinieblas, sino en luz. En obediencia al Padre.
en santidad, sin pecado. Y aquí, para que sepa, que si usted está pecando, mi hermano, por eso usted peca siendo hija de Dios, peca y el Espíritu Santo le redarguye. Pecaste, arrepiéntete. Los hijos de Dios no obedecen los mandamientos de Dios, los guardan. Y es hacedor de la palabra y cumple con los deberes de esta vida nueva en Cristo. Hay deberes. Y sepa que el Espíritu Santo se puede entristecer también, con gritos, con maldicencia, con malicia, con avaricia, con celos, con malicencia. Él no puede, usted no, mire, por eso no puede estar guiándola a usted si usted tiene todo eso. Usted tiene que morir a todo eso, para que el Espíritu Santo muere aquí y la guíe. Por eso hay que leer desde Mateo hasta Apocalipsis, el nuevo pacto, esa nueva vida que recibió para agradar al Padre y al Hijo. Y para que more agradando al Padre, amando al Padre y amando al Hijo, aquí mora el Espíritu Santo, guiándonos, cuidándonos, guardándonos de no pecar, mi hermano. Esta vida en santidad que tenemos que vivir sin pecado. Aleluya. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Que no les engañe. Sepa que todo hijo de Dios vive la justicia, la verdad. Que no los vayan a engañar, dice aquí bien claro. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ay, sé que ahorita muchos pelaron los ojos. Aleluya. ¿Oyó? El que practica el pecado es del diablo. Muy claro lo dice ahí. Es el versículo 8. Sepa que usted, como hijo de Dios, no tiene que estar en tiniebla ni en pecado. Y el que practica el pecado, el que peca, es del diablo. ¿Ve por qué el Espíritu Santo es vital nacer en el Espíritu? Engendrado por Dios, nacido del Espíritu Santo de Dios, nacemos en el Espíritu, engendrados por Dios. Y al nacer en el Espíritu, morando aquí Jesús, es el Espíritu que pone. Cuando el bautismo es así, viene el Espíritu Santo de Dios y pone el Espíritu de Jesús morando en nosotros. Primero te purifica con fuego y luego te llena de su Santo Espíritu, el nacimiento en el Espíritu. Aleluya. Y es ahí donde el Espíritu mora en nosotros. Cuando el Espíritu recibimos, es así. Y así camina Él con nosotros. Es el poder de nuestro Dios que puede guiar a todo hijo y permanecer aquí, y lo tenemos que cuidar. Y Él es el que no te deja pecar. Te ayuda a cuidar esta vida en santidad, sin pecado. Por eso te dijo aquí Juan, tienes que escuchar cuando Él te habla y obedecerlo, porque no habla mentira. La misma unción que mora dentro de ti es tu maestro. Él te va a guiar, Él te va a enseñar todo. Él lo sabe todo. Pero obedece lo que es el mismo Espíritu del Señor, el mismo Espíritu de Dios guiándote. Aquí está contigo. Obedécelo. Y Él te manda a que vivas una vida al agrado de Dios, así, guardando los mandamientos y haciendo hacedor de la palabra. Y cuidando esta vida nueva que recibiste como hija de Dios en santidad. Por dentro y por fuera, cuerpo, alma y espíritu. Tiene que estar viviendo al agrado de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir esa vida. Y no la sabemos todo, pero Él no lo deja saber. Por eso nos está guiando. Que es el mismo Espíritu del Señor, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios. Qué bonito que está dentro de nosotros. Por eso dice Pablo, esta salvación tan grande, ¿cómo la vamos a dejar perder? ¿Cómo nos vamos a perder esta salvación tan grande? Y que mismo el Señor muere en nosotros con Santo Espíritu. O sea, ¿quién quiere que se vaya el Espíritu Santo de uno? Yo no. Yo lo cuido y ayúdame, Espíritu Santo. Y no me vayas a dejar. Mira que yo no lo sé todo. No lo sabemos. Hasta yo me creo burra, ignorante de tantas palabras que tenemos que saber. No, tú me las tienes que dejar saber. Déjame saber si caigo en pecado. Ayúdame. Yo no me quiero perder. Yo no quiero que te vayas y tampoco no me quiero quedar. Y yo al Espíritu Santo, así háblele. Él quiere que le hable. Y mire, por hablarle así, yo sé que a todo hijo nos ayuda. Pero ¿cómo me ha librado el Espíritu Santo de cosas fuertes?
hasta imágenes, visiones, me pone audiblemente y de todo, mi hermano. Cómo me sacan del espíritu y me muestra cosas. Cuando uno tiene una aflicción, cuando yo tenía la aflicción de la Navidad, ¿por qué están todos sus hijos celebrando Navidad y hasta los ministros y los pastores? Yo venía del mundo, hueso colorado de la Navidad. Y al venir aquí rápido, a los 3 meses, el Espíritu Santo me reveló que la Navidad no es de Dios. Y yo en diciembre, yo vine en agosto, en agosto, siempre octubre, yo ya sabía, ya me había revelado que eso no era de Dios. En diciembre, toda la gente, todos los ministros, pastores, todos, profetas, todos los hijos de Dios, todos celebrando Navidad. Y con árbol de Navidad y con gorrito. Y mire, a mí el Espíritu Santo me dijo, no, todo eso no es de Dios. No es de Dios. Y él me lo reveló. Y entonces dije, entonces, ¿por qué? Entonces yo me quedé y entonces, ¿por qué están haciendo eso? No entiendo. Hasta el otro año me sacó del espíritu y me mostró todo lo que es eso. Todos siguen al diablo. Los que no obedezcan. Aquí dice, mire, el que peca, es muy claro lo dice. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Viene el anticristo, se van a quedar con él. Se lleva el Señor a su iglesia y ellos se quedan. Porque no practican el pecado. Y de lo que me dijo él, por eso están así. Se van a quedar si no se arrepienten, ¿verdad? Porque el hijo de Dios no peca. Obedece a Dios y ama al Padre. Ama al Padre. Por eso está para los que le aman. Nada más. Somos hijos. Pues, los que venimos a Cristo nos da potestad de ser hijos de Dios. Pero sepa que Dios solamente va a estar con los que le aman. Los que están guardando su mandamiento, los que están en su camino, en su justicia, en su verdad, en su ordenanza, obedeciendo su perfecta voluntad, obedeciendo su voz. Así es como le demuestra su evangelio. Y eso significa, son los que le aman. Aman al Padre y aman al Hijo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso nos bendice. Y por eso nos pone a trabajar, confía en nosotros. Y por eso está con nosotros. Y nos está cubriendo, nos está protegiendo. Ahí está Él cuidando, con control de nuestra vida. Porque al que ama, Él está con Él. Así que mi hermano, aquí te lo dice bien claro. Muchos no tenemos ese entendimiento. No saben que venir a Cristo. Nosotros venimos al reino de Jesús sin pecado. Estamos viviendo en la gracia con el Espíritu Santo sin pecado. Dice con el Espíritu Santo sin pecado. ¿Por qué? Porque tu Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo a la voluntad del Padre sin pecado, amando al Padre. Viviendo en esta vida en santidad nos ayuda el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es una persona y te habla. Obedécela. Que Él lo sabe todo, usted no. Él sabe toda la Biblia. Él sabe todo lo espiritual. Él sabe cuando el diablo viene, cuando te pone una persona, cuando te viene engaño, que te pone una persona para que caigas en pecado, en adulterio, en fornicación. En fornicación si eres casada. Él te dice, mira, esto no es de Dios. Está muy bonito, está todo. Tiene dinero, tiene todo, pero no es de Dios. Es el diablo. Tú eres casada. Aleluya. El mismo Espíritu Santo te lo revela. Y eso, así nos lleva. El diablo, usted está pensando en esas cosas, pero el diablo sí quiere verte como usted te caer. Aleluya. Y así nos cuida. Sepa que cuando Él habla verdad. Para que lo escuche y lo obedezca. No hay agua, se rompió una pipa. ¿Allá afuera? Sí. De nosotros. No quiero buscar un problema. No habla de la ciudad. No, Erika. ¿No es de la casa. Ay, Señor. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Dice así. Ok, voy. El 8 y luego el 9 continuará. Dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Oyó? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice que el que peca no es de Dios, y sepa que el diablo peca desde el principio. El que peca es del diablo, y el diablo peca desde el principio.
Por eso cuando usted viene a los pies de Cristo, vital que rápido vaya a Dios Padre para que le engendre y esté en el Espíritu con poder. Pero también que el Espíritu Santo Dios la guíe. Necesitamos al Espíritu Santo Dios que nos guíe como hijos para no vivir en esta vida, para cuidar esta vida sin pecado. Esta vida, como hijos de luz, en santidad, mi hermano. No en tiniebla, en luz, sin pecado. Él es el que nos ayuda. Usted solo no va a poder. Lo necesita que more aquí para que la guíe, para que la cuide, para que le advierte, para que le enseñe, para que le diga cuál es el ministro de Dios, cuál no, para que le diga, mira, ve allá, aquella hermanita tiene el don de sanidad, ahí está Dios. Él es el que nos guía en esta vida y nos cuida no vivir en pecado. Sepa aquí que el que peca es del diablo. El Espíritu Santo no le va a decir peca. Él va a decir, sal de ese pecado, arréglalo. Mira que caíste en pecado. Mira que la hija de Dios no peca. Todo hijo de Dios es un mandamiento. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Y es un mandamiento. Sépalo usted. Y el Espíritu Santo le dice. Él es el que no la deja pecar. Él es el que viene el diablo con un engaño. Y el diablo usa personas. Y se la pone hasta con un moñito bonito para que usted lo agarre. Lo diga menos. Lo agarre. No, dice el Espíritu Santo, no es mío. Eso es el diablo lo puso. Suelta eso, no le recibas nada. Y cuando el Espíritu Santo te habla, es verdad. Y escúchelo. No, hermana, yo no sabía que el Espíritu Santo me hablaba. Pues entonces, ¿con quién vino? Estamos viviendo en Cristo. La iglesia de Cristo es espiritual. Por eso te dice, ven engendrado por el Padre, para que nazcas en el Espíritu. El Padre es Espíritu. El Padre es Espíritu. Usted como hija es espíritu, el pueblo de Dios es espíritu, la iglesia de Cristo es espíritu. Por eso vivimos una vida espiritual, escucha, espiritual es por eso. En el espíritu espiritual, no carnal. No con obras de la carne que el mismo diablo te las pone para que peques delante de Dios. Para que estés en pecado. Vaya a ver Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Vaya para que no haga ese pecado. Y si así está haciendo ese pecado, el diablo se lo puso, arrepiéntase. Por eso no escucha al Espíritu Santo que la guía y por eso no puede ir a orar al Padre. Porque ya está en pecado. Sepa que el Espíritu Santo no va a estar si usted está en tiniebla, en pecado. Se retira. Tiene que arrepentirse, venir a ponerse en cuenta con Dios para que Dios le dé otra vez el Espíritu Santo. Y le empiece a guiar como hija otra vez y le empiece a bendecirla. Sépanlo, mi hermano. Gloria a Dios. Pues aquí bien te lo dicen, claro, que es Juan aquí hablando, ¿verdad? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios para que deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, nacido de Dios, engendrado por Dios en el Espíritu. Sepa que el nacido por Dios es nacer del Espíritu Santo en el Espíritu. Y ese Espíritu de Dios Santo que recibió, que es el mismo Espíritu Santo de Jesús en nosotros, santo. Por eso nos llama a Él miembros del cuerpo de Cristo y en la cabeza. Sepa que es santo el Espíritu que recibió y usted no puede pecar. Y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y ese es el que tiene que cuidar que permanezca en usted. Si usted empieza a pecar, usted se sale de Cristo. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿dónde caíste? ¿Que me dejaste? Empezaste a pecar. Y los que pecan no son hijos de Dios, sino del diablo. Dice aquí. Los hijos de Dios no pecan. En el reino de Jesús no se pecan, en el Hijo de Dios no pecan, entienda eso. Arréglese si está usted en pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Vaya al Señor, a Jesús y vuelva de cero, como le dijo a Éfesos. Arrepiéntete, vuelve al primer amor, vuelve a mí, entrégate otra vez a mí, de cero, entrégate y empieza a vivir para mí, a hacer las primeras obras. A ser hacedor de la palabra. Empieza de Mateo otra vez. A leer la Biblia, a ser hacedor de esa palabra. Si ya tiene el Espíritu Santo, pues reconcíliese con Jesús y reconcíliese con Dios.
para que le dé el Espíritu Santo para atrás. Pero sepa que a Dios no lo puede engañar. Tiene que empezar de cero. Pida perdón, así como se entregó a Cristo. Señor, perdóname todos mis pecados. Soy pecadora, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, tome mis pecados. Dame, interceda al Padre por mi perdón y perdóname tú también. Y también inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y el Padre Jehová vuelve a entregar. Empiece de cero. Mejor de cero empezar, pero con salva. Salva y como hija de Dios y guiada con su Santo Espíritu. Pero salva. Viva, no muerta. Viva. Amando al Padre. Hijos que aman al Padre. Tiene que ser que aman. Los hijos nada más no se van a ir ni en el rapto. Son los que aman al Padre. Los que los engendró y están viviendo, obedeciendo, cumpliendo lo que le prometieron. Que le iban a amar. Porque los hijos de Dios no pecan. No pecan. Aleluya. Por eso dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente, el espíritu que fue engendrado es el espíritu de Dios, un espíritu santo de Dios, la simiente. Aleluya. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y Dios no es tiniebla, Dios es luz. Aleluya. Si usted peca, usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Qué feo, aquí lo dijo bien claro Juan. Esa es la verdad. Así que, mi hermano, ¿quién dirige su vida? Tiene que ser el Espíritu Santo, ser hijo de Dios y si ama al Padre. Si no, métase con Dios. Métase con Dios. Que comprométase con Dios y empiece a obedecer al Padre. Empiece de cero. Yo me entregara otra vez. 23 años cuando yo supe que no me había entregado a Cristo porque no lo conocía ni sabía que era judío. Yo lo tenía mexicano y lo tenía muerto y él está vivo. Pero como leí la Biblia con Gigi Ávila 5 días, el Evangelio del Reino de Dios, su palabra santa. Supe quién era Jesús y me entregué a él. Dije, por eso no me dio mi perdón, porque no te conocía, Señor. Pero sí te conozco y me volví a hacer mi conversión. Dije, tengo que hacer otra vez mi conversión y entregarme a Jesús, pero con conocimiento. Y lo hice con conocimiento, mira, y me entregué a Jesús y me entregué a Dios. Y Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y ahora sí, ya estoy guiada como hija y salva. Aleluya. Y como padre, un padre poderoso, ahí guiándome con su Santo Espíritu y obedeciendo. Pero fueron 5 días que estuve escuchando el Evangelio Reino de Dios con Gigi Ávila, el predicador Gigi Ávila. Yo no sabía quién era Gigi Ávila, porque Jesús me puso ese ministro, ese mensajero del Evangelio Reino de Dios, palabra santa de Dios. Cuando ya me entregué a Cristo, después quise saber quién era Gigi Ávila. Y supe que era un ministro de Dios, puertorriqueño, evangelista, que Dios lo usaba, mira, hasta con sanidad y liberación, un predicador. Mi esposo tiene testimonio que cuando estaba chiquito, como 2 añitos, él tenía los pies coscorvos. Y lo llevaron su abuelita y su mamá, vino Gigi Ávila aquí en Los Ángeles y fueron a escuchar las prédicas. Y cuando él estaba orando, a mi esposo se le enderezaron los piecitos. Tiene testimonio con Gigi Ávila, mi esposo, cuando era niño. Miren. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo dije, ya me entregué a Cristo. Dije, ¿quién es Gigi Ávila? Yo no sé quién es Gigi Ávila. Yo me enfoqué en la palabra. Porque yo le dije a Jesús, te quiero conocer, no te conozco, porque nunca he leído la Biblia. Pero cuando me pone Gigi Ávila, entonces dije, pero si a Jesús le dije que lo quería conocer. Y me quedé escuchando a Gigi Ávila porque era el Evangelio del Reino de Dios. Que solamente por la Evangelio del Reino de Dios, que es la Biblia, por la palabra santa de Dios verdadera, ahí vas a conocer de Jesús. Y me quedé escuchando a Gigi Ávila 5 días. Cuando ya me entregué, entonces dije, ¿quién es? Gigi Ávila. Es un ministro de Dios, un evangelista. Ok. Pero donde me sorprendí, que tenía 3 años y medio de muerto. ¿Ve? Si yo me hubiera enfocado en el hombre, yo no me enfoqué quién era Gigi Ávila ni quisiera investigar nada. No, yo me enfoqué en la palabra.
Yo mejor quise conocer quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Ahí me enfoqué en la palabra. Y por enfocarme en la palabra vine a Jesús, con conocimiento de Él. Hasta que ya me entregué a Cristo, supe que había muerto que tenía 3 años y medio de muerto. Dije, mira. Pero ahí por eso dijo Jesús, dice la palabra. Mi palabra el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Igual los ministros ya murieron, pero están predicando el evangelio del reino de Dios, su palabra santa, verdadera, y por la palabra está viva el evangelio del reino de Dios. Y por la palabra uno viene a Cristo. Aunque su ministro ya haya muerto, pero ellos lo que predicaron es esta verdad. Por ejemplo, yo voy a morir, pero las prédicas van a estar en YouTube, van a estar ahí. Y los que vengan, Dios ponga en su corazón a escuchar a esas personas, van a escuchar el evangelio y van a venir a los pies de Cristo. Así como me pasó a mí con Gigi Ávila, aunque yo muera, la palabra va a estar ahí. Mira, está en YouTube, está por todos lados. Está ahí grabada. Aleluya. Es lo mismo. No es por uno que viene. Uno es un ministro nomás predicando su evangelio, la verdad de Dios. Somos mensajeros de Él. Predicando el evangelio de Dios, su palabra santa, para que se sabe lo que está en el mundo. Y los hijos para que escuchen esta verdad y vivan obedeciendo al Padre como hijos que le aman. Aleluya. Es así como Dios bendice a sus hijos. Gloria a Dios. Entonces esta palabra está viva para siempre, mi hermano. Aunque el ministro muera, ahí está la palabra. Es por la palabra, no por el ministro. Solamente que tiene que saber que es un ministro de Dios. Y mire, aunque esté muerto, ese ministro, pero el ministro de Dios te predicó la palabra santa, verdadera de Dios. Y por escuchar la palabra santa de Dios, vienes a Cristo. Porque es por la palabra, por el evangelio del reino de Dios, que vas a conocer la palabra de Dios verdadera y vas a conocer de Jesús por la palabra. Eso es un testimonio. Cuando yo supe eso dije, gracias Señor, gracias, porque es una gran testimonio para aquellos que todavía ponen mirada en los ministros. No, que sea un ministro de Dios. Mire, aunque esté muerto, Tiri Joshua, Catherine Kuhlman, aleluya, Gigi Ávila, y hay otros generales de Dios, escuche que ahí hay revelación. Decía Pablo, dice las palabras, nosotros tenemos revelación de Dios, de lo alto, del cielo. Ellos tienen esa revelación de Dios Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, sabiduría de lo alto. ¿Quiénes son? Los ministros de Dios. Lo que a usted le cuesta, tal vez acaba de venir a los pies de Cristo, lo que a nosotros nos costó que se nos revelaran por 10 años, usted ya lo está recibiendo. Es poderoso. ¿Cuánto tiempo le costó una vida a Gigi Ávila predicar todo el evangelio del reino de Dios? Y viene uno, antes se entrega a Cristo. Mire, en 5 días yo ya vine a los pies de Cristo, me entregué a Dios y fui bautizado por el Espíritu Santo. Aleluya. Por escuchar el ministro de Dios, la palabra santa de Dios por un ministro de Dios. Aunque le haya muerto, está la palabra viva. Para todo aquel que quiera ser salvo. El evangelio del reino de Dios. Poderoso, mi hermano. Gloria a Dios. Dios sabe lo que hace, mi hermano. Dios está en control. Y yo sorprendida me quedé. Dije, ay, Padre, gracias. Gracias porque me enfoqué en tu palabra para conocerte, Jesús. Conocí del Espíritu Santo, conocí de todo lo que es el evangelio. Lo espiritual y la orden que Dios tenía. Porque Gigi Ávila predica con una claridad, con un entendimiento que te lleva al Padre, te lleva a Dios y te lleva al Espíritu Santo, que vivas esta vida espiritual y obedeciendo al Espíritu Santo como hijo. Tienes que obedecerlo porque es una persona. Y es el entendimiento que tenemos que tener, el orden de Dios, para vivir como hijos que le aman y que aquí permanezca el Espíritu Santo. Hay que cuidarlo. Sin Él, mi hermano, tú entristeces al Espíritu Santo y Él se retira. Y en eso viene Jesús en el rapto. Usted se queda. Porque si Él se va es porque usted está en pecado, en desobediencia o en tinieblas. Y Él no puede estar así con usted. Porque es el Espíritu del Señor. El Espíritu que recibió usted es santo. Aquí te lo dice. Es que simiente de Dios permanece en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Si usted está pecando, por eso yo siempre he dicho yo, si usted dice que es hijo de Dios y que está en el Espíritu Santo, si usted está pecando y el Espíritu Santo no lo redarguye, preocúpese. Porque el Espíritu Santo no la deja pecar, porque usted no puede pecar. Por eso le redarguye.
que se arrepienta y obedezca cuando le hable. Que no habla mentira, habla verdad. Igual, si usted peque, es de preocuparse y usted ni siente nada por pecar delante de Dios diciendo que es hija. Preocúpese. Vuelve al primer amor. Vuelve a empezar de cero otra vez al Dios. Vaya, póngase en cuenta con Dios. Reconcíliese. Y empiece otra vez. Sepa que así no se puede vivir como un hijo de Dios. No en pecado. Aquí se vive sin pecado. En el reino de Cristo se vive sin pecado. Y todo hijo de Dios, engendrado por Dios, los hijos que le aman, que los ha engendrado, sepa que el Espíritu que recibió es santo. Es del Padre. Y por eso usted no puede pecar. No puede pecar. Dice... dice por el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y él es luz, no tiniebla. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Oyó? En eso se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo conozco a una pastora que es pastora, es profeta, tiene el don de liberación y tiene el don de sanidad, pero ella no ama a la madre y no ama al padre. Pero dice aquí, pero dice que ella es sierva de Dios. No, sierva del diablo, dice aquí. No de Dios. Con una serpiente dentro. No es todo que me diga nomás Jesús y que me diga la palabra. Ahí también los fariseos eran sacerdotes. Principales. Y no querían obedecer, no recibieron a Jesús. Y no querían obedecer la palabra. Así que ponga atención. Aquí dice, todo, en eso se diferencias. Se manifiestan los hijos de Dios. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano, y su hermano es su mamá y su papá y su hijo y su esposo. No nomás los hermanos en Cristo. El que no ama al padre y a la madre. Ahí te está diciendo, no eres hija de Dios. Aunque te pongas pastora, aunque te pongas profeta, aunque te pongas la más ungida. No. Te pusiste. O si Dios te lo puso, tú ya mira, ya te saliste de Dios. Porque un hijo de Dios ama a su hermano. Esa es la diferencia. Hace la justicia y ama a su hermano. ¿Qué más a la madre, mi hermano, o al padre? Que como tú que una hija le vas a hacer en la vida imposible a tu madre o a tu padre. O si tu madre tiene un don o un ministerio, tú te vas a meter en eso. Eso es del diablo, mi hermano. Mire, aquí te lo deja saber. Así que ponga atención usted también cuando vaya a una iglesia. Mire la vida, porque usted no la sabe, porque la tiene escondida, pero ahí está. Ahí la ve. Usted nomás se quiere hacer la vista gorda, el Shakira, ¿verdad? No, mi hermano, tenga cuidado, porque puede estar dándole palabra al diablo y no Dios. Con esa según ministra del diablo. Aquí dice, hijas del diablo, hijos del diablo. Todos los que no vivan justicia, estén en pecado y que no amen a su hermano. El que no vive justicia está en pecado. El que no hace la justicia de Dios está en pecado. Y el que no ama a su hermano también. Es hijo del diablo, dice aquí. Aleluya. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. Jesús dijo, ama a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Que si lo que le duele a tu hermano te tiene que doler a ti. Mire, yo tengo que orar por mis hermanos que están enfermos. A mí me duele. Yo quiero rápido los quiero llevar al Padre. Los quiero llevar a Dios, a Jesús, para que Él los sane. Porque me duele a mí me duele lo que ellos sienten, lo que ellos cómo están. Y yo quiero que Dios estén sanitos, disfrutando del Padre, alabándolo.
pero sanos. Me duele. Y por eso, mire, aquí estoy. Tienes que amar a tu hermano. Que te duela lo que a ellos les duele. Y hoy no. Hoy los hermanitos. Ellos, mire, hay unos que te pasan cosas y se burlan de ti. Ay, qué bueno, mire, qué bueno que le pasó. Y hasta se ríen en tu cara. Pero ellos no saben que si es una hija de Dios, al rato viene eso para ella. Dios te levanta a ti y al rato a ellos le va a venir corrección. Necesitas corrección, así no se comporta mi hijo. Si eres hijo. Pero si tú ya estás en pecado y pecado en pecado, ya no eres de Dios. Te saliste. Pero siendo hijo te va a corregir. Porque un hijo no se comporta así. Ah, no, que la hermanita le dieron un don, que Dios le la subió, que la bendició, la bendijo. Ahí usted está poniendo tropiezo. No, mira, para que eso que le dio ahorita que se le caiga. Dios más te bendice porque todo lo ve Dios. Pero espérate lo que te viene hoy a ti. Porque tú no tienes que poner tropiezo cuando a alguien le va bien y más a un hijo y hermano con hermanos. Eso no es de Dios. No es de Dios. Tienes que alegrarte con lo que Dios se alegre. Si Dios levanta a alguien con unción, con un don o con un llamado, es para el pueblo. No sabe que es para la grey y para nosotros ser bendecidos de parte de Dios. ¿Cómo usted va a poner tropiezo? ¿Cómo usted va a ponerle mal a esa personita? Y eso pasa, mi hermano. Sepa que eso no es de Dios. Usted no puede caminar así como hija. No puede. Aleluya. Dice aquí que nos amemos unos a otros. La iglesia de Dios somos familia. Su hermano no es su competencia, es su complemento. Todos nos necesitamos para funcionar en este cuerpo, como cuerpo de Cristo. A todos no nos dio todo. No nos lo dio para nosotros estar ocupando de uno del otro, humildemente, con mansedumbre, con amor. Hermano tiene esto, yo voy a él tiene esto, yo voy a él. Así, somos complemento unos a otros, pero no competencia. Dice, ámense sin fijamiento, sin hipocresía, un amor fraternal entre hermanos, como familia de Dios. Así caminamos, mire, unidos. El diablo es el que hace división, no es Dios. Y eso no es de Dios. Sépalo, mi hermano, ámense unos a otros. Sepa que la santidad, cuando dice la escritura, sin santidad nadie verá al Señor, pero lea un poquito arriba, dice, tienen que llevar la paz uno con otros, ese es amor. Tiene que estar en amor. Sin amor tampoco se va a ir al reino de Dios. No se va a ir en el rapto si no hay amor en usted. Tiene que haber, ¿qué? Dice aquí, ámense unos a otros. Los hijos de Dios, así caminamos. Aleluya. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Oiga, miren lo que le da aquí de ejemplo. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes si los que están en el mundo no te quieren. Sepa que ellos no aman a Jesús ni aman a Dios. Y por tú hacer el bien y por amar a estar con el Señor, no te van a querer. Es más, ellos ni conocen de Dios para que tú quieras que ellos te quieran porque tú amas a Dios. No te extrañes, dice, no te extrañes. Que no te extrañe eso. Aleluya. Dice, nosotros sabemos que vamos en el 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. ¿Cuánto sabe eso? ¿Cuánto sabe que ha pasado de muerte a vida? Si usted mismo lo tiene que tener, ya lo tiene que tener en usted. Estaba muerto en pecado allá en el mundo. Muerta. A venir a Cristo, por eso dice, Señor, perdóname todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te da una nueva vida. Y que sabe qué es lo que hace Dios en ese momento, porque ya te reconcilia con el Padre y te da potestad de ser hija de Dios. En ese momento Dios te resucita entre los muertos. Dios te resucita entre los muertos, te da vida en Cristo. Y te traslada de la potestad de las tinieblas. Te libera de la potestad de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo.
Dice, por la redención de su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Imagínense. ¿Usted lo sabía? Si no lo sabía, pues ya está enterada, mi hermano. Es por eso que usted pasó de muerte a vida. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aleluya. Déjeme ver dónde me quedé. Ok, 14 era. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Esa es la manifestación que va a haber en un hijo de Dios, que si de verdad Jesús lo ha salvado. Que si Jesús lo salvó y se entregó al Padre para ser engendrado, eso es lo que se va a manifestar en un hijo verdadero. Un hijo que ama al Padre. Un hijo salvo, mi hermano. Que usted ama al hermano. Ama al hermano. Como yo, mire, Dios me pone a orar por los enfermos. Yo amo a mi hermano. Yo quiero que mi hermano sea sano. Y por eso lo llevo al Padre con el don que me dio él para orar por él. Y mi Padre por eso lo sana. Aleluya. Con su poder. Porque obedeciendo lo que él me mandó hacer, y yo porque amo al hermano. Aleluya. Él ama a sus hijos, también ama a su creación. Aleluya. Pero yo también por el amor que tengo. Ahí estamos. Obedeciendo al Padre. ¿Por qué predico la palabra? Porque yo quiero que no se pierdan, Dios me pone porque Él me puso a hacerlo, pero yo también lo hago porque yo amo predicar la palabra es que tú amas al prójimo. Usted ama esa alma de esa persona para que vengan los que están en el mundo a Cristo y los que están en el Señor permanezcan en Él para la eternidad, para que sean salvos para la eternidad. Ama al prójimo, ama esas almas. Si usted no amara a las almas ni al prójimo, usted no predicara. Eso hay en un hijo, eso tiene que, aquí está dentro de ti. Amar al hermano. Y todos los dones, y todos los 5 ministerios, eso es lo que hace. Está en los hijos. Eso está en los hijos. Es la diferencia de un hijo verdadero, un hijo salvo, un hijo que ama al Padre, que está en el Espíritu y guiado por el Espíritu Santo, en obediencia al Padre, amándolo, que él ama al hermano. Porque se manifiesta, mi hermano, usted lo mira. Por eso te dicen, ay, es una sierva de Dios, ay, es una hija de Dios, es una hermanita. Es por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Eso tiene que estar en usted. ¿Ok? Dice, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Oiga. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿En muerte cuál? Allá en el mundo, muerto en pecado. Muerte en pecado sin Cristo y sin Jesús. Está en muerte. Si también se vino a Jesús y no se entregó, no, se quedó nomás, vino a Jesús y le dio su salvación, pero no tiene el orden, por no leer la Biblia ni buscar un ministro de Dios, de seguir escuchando palabra de Dios, que tiene que ser engendrado por Dios en el Espíritu. Sepa que un cuerpo sin el Espíritu está muerto. Oiga aquí, un cuerpo sin el Espíritu está muerto, igual como la fe sin obra está muerta. Tiene que estar en el Espíritu para estar vivo. Si no ama a su hermano, todavía quiere decir que usted no ha sido engendrada por Dios y que el Espíritu Santo no lo guía como hija amando al Padre. Está muerta todavía. El que no ama a su hermano está muerto. Ponga atención ahí. Ponga atención. Quiere decir que usted no se ha entregado a Dios. Y si se entregó a Dios, usted no se comprometió a amarlo. Y al no amarlo, él entristeció al Espíritu Santo que recibió y allá está sin la cobertura de Dios. Sepa que si usted no se arrepiente, el pecado trae muerte. Quiere decir que usted tal vez usted ya peca y peca está. A no amando al hermano quiere decir que usted ya tiene que volver a reconciliarse con Dios. Dijo Jesús, empieza de cero. Vuelve a tu primer amor, porque la iglesia de Éfeso empezó espiritual.
con el Espíritu. No terminó con Gálatas en la carne, no. Terminó sin Cristo. Y ahí Dios le dice, Jesús le dice, empieza de nuevo. ¿De dónde caíste? ¿Dónde me dejaste? Haces aquí todo, te vistes así de santita, pero tu corazón está podrido de pecado, ya estás como los del mundo. Me dejaste. Estás haciendo aquí toda la iglesia en mi nombre, pero yo no estoy dentro de ti. ¿Dónde me dejaste? Vuelve a tu primer amor, a las primeras obras. Arrepiéntete. Si no, vendré otra vez y quitaré tu candelero. Quitaré el espíritu, mi santo espíritu de ti. Sí, mi hermano, la salvación sí se pierde. Por eso dice que está peca y peca y no ama a su hermano, ya está muerto. Muerto está. Así que, si usted cree que es hija de Dios y que está bien con Dios y está haciendo eso, sepa que no. Vuelva a entregarse a Cristo, como dijo en la iglesia de Éfesos. Vuelva alíñese al Padre. Hay un hermanito que dice que hermana, no puedo orar y no escucho el Espíritu Santo. Ok, entonces entréguese de nuevo a Cristo. Y luego al Padre otra vez. Y empiece a caminar de cero, bien a la voluntad del Padre, sin pecado. Obedeciendo al Padre, guardando los mandamientos, su justicia, su verdad, su ordenanza, sus caminos, hacedor de la palabra. Y vaya en oración y en ayuno al Padre. Búsquelo para ver qué tiene para usted. Y empiece a que el Espíritu Santo le empiece a hablar. Pero empiece de cero. Empiece otra vez de cero. Si usted ya de verdad o sea, quiere decir que se le fue el Espíritu Santo. Y es porque usted está en pecado y no quiere dejar ese pecado. Sepa porque está en pecado. Si usted no estuviera en pecado, el Espíritu Santo estuviera aquí guiándolo. Usted puede ir a orar al Padre porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo hasta para orar, para leer la Biblia, nos revela, para llevar a obedecerla. Tiene que estar en el espíritu y espiritual, no carnal, no en tiniebla, porque si no el Espíritu Santo no le revela. Y usted lo necesita al Espíritu Santo para llevar esta vida al agrado de Dios. Cuídelo, mi hermano. Si no, ya se le fue. Vuelva otra vez, mi hermano. Todavía, mientras que tenga vida, hay esperanza en Jesús y en Dios. Entrégase de cero. Es mejor empezar de cero, pero salvo. Y vivo. Hay muchos que se van a sorprender por esta palabra, pero es necesaria, mi hermano, porque muchos están creyendo que son hijos de Dios y en pecado. ¿Quién le dijo que Dios está de acuerdo con su pecado? Dijo, ¿acaso ya se te olvidó cómo te redimió Jesús por todos tus pecados con su sangre? ¿Ya se te olvidó? ¿Sabes que si no te guía el Espíritu Santo, dice aquí, andan caminando sin dirección? Porque es el Espíritu Santo que nos guía. Y solamente el que camina sin dirección es el que está muerto. Y usted no, si es una hija de Dios, el Espíritu Santo es la que la tiene que dirigir, la que te tiene que guiar en el camino, en las veredas de Dios, en su verdad, su justicia, en su evangelio. Sepa que si no está pasando eso, está muerto usted, mi hermano. Aleluya. Sin guianza del Espíritu Santo. Vuelva de cero, entréguese al Padre, entréguese a Jesús y entréguese al Padre. De cero, así como Éfesos. Y arrepiéntase, dice ahí Jesús, arrepiéntete. ¿Dónde fuiste a escuchar? Dijo Gálatas Pablo decía a los Gálatas, ¿dónde fuiste a escuchar que te sacó del camino de Dios? Mira que ya tenías obras en tu cuerpo. Pero ellos estaban en la carne. Hijos obrando en la carne, no espirituales. Pero aquí Éfesos, no, ya habían dejado a Cristo. O sea, completamente. O sea, que nomás salían de la puerta de la iglesia y ya se iban a hacer todo lo del mundo. Sin temor de Dios. Y el Gálatas, el que está en la carne, usted está con Dios, pero está en la carne haciendo cosas de la carne.
es por que el diablo se las pone, pero si se arrepiente, te deja ese camino. Pero a los de Efesios le dice, no, empieza de nuevo de cero conmigo. Y los que están muertos tienen que empezar otra vez de cero con Cristo. Entréguese a Cristo. Otra vez vuelve a empezar de nuevo. Es mejor empezar de cero, pero salvo, con vida, no muerto. Y con guianza del Espíritu Santo, que es lo que tiene que tener todo hijo de Dios que está vivo en el Espíritu, es espiritual. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios como hijo, a su perfecta voluntad. Sin pecado. Espiritual. En obediencia, en santidad, con temor de Dios. Quiere decir, viviendo el Evangelio, hacedor de la palabra, de su justicia y su verdad. Así caminamos, mis hermanos. Si no, vuela de cero, mi hermano. Entrégase a Cristo otra vez y a Dios, para que venga el Espíritu Santo sobre usted y lo guíe. Y esté vivo, no muerto. Aleluya. Dice aquí, aleluya. Ok. 16. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso en su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. No se la quitaron. Él la entregó por nosotros, por amor a nosotros. Y usted también así. Entregue su vida total a Jesús. Todas las áreas, entrégueselas a Jesús. Si hay cosas que no han salido de usted, métase en ayuno y entrégasela a Jesús. Dígale, ayúdame, Señor, a quitar esto. Yo no lo puedo quitar sola, pero ayúdame tú. Y Él lo quita, mi hermano. Entréguese a Jesús como Él se entregó por nosotros. Entréguele toda su vida, todas sus áreas a Jesús. Para que Él use su boca, sus ojos, sus manos, sus pies. Él use, la use usted, mi hermano. Entregue todas sus áreas en ayuno. En ayuno, mi hermano. Y Él le va a sacar esa adición. Eso que tiene ahí que no puede sacar de usted para entregarse total a Jesús. Entréguela. Entréguela, mi hermano. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo. A ver, déjeme ver. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Aleluya. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Entendieron esta escritura? Por ejemplo, si usted en su familia hay alguien con necesidad y usted siendo hija de Dios, usted no quiere ayudarla, usted está en pecado. Usted está en pecado. Porque su familia, su hermana, su familia en sangre, de su familia, no hermanos en Cristo, no, su familia, su mamá, sus hermanos, ¿quién de sus hermanos tiene una necesidad? Y usted, al ver la necesidad, usted no quiere ayudarla, pudiéndolo usted ayudar. Usted se hace la vista gorda. Dice Dios Padre, dice aquí la palabra, que usted está en pecado. Un hijo de Dios no puede actuar así. ¿Oyó? Se lo vuelvo a leer. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y el que tiene bienes, o sea, si estás tú bien económicamente, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo? Un hijo de Dios no se puede comportar así. Cae en pecado. Como en esta necesidad, mira, ahorita de Mateo 24 está pasando ahorita, empezó Venezuela. Hay mucha persona en necesidad. Usted como hijo, y hay mucha familia que también va a tener problemas. Todo lo que viene ahorita viene muchas cosas. Y en su propia familia va a haber necesidad, o mire, o allá en Venezuela, o en frente de su casa, o en otro país, o así. Pero usted, si hay la posibilidad de ayudar, ayude. Lo que dice, el Hijo de Dios vamos a tener que ayudar. Y empezando en nuestra familia. Si no lo hace, cae en pecado. Si Dios te bendice, es para ayudar. Y si no lo haces, estás en pecado. Dios lo ve todo. No te hagas de la vista gorda, porque vas a caer en pecado. Porque un hijo de Dios no se comporta así. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque te habla, mire, te habla para que obedezca. Sepas que si tú haces eso, no eres hijo de Dios, mi hermano. Caes en pecado. Y dice que el hijo desobediente a Dios está la ira de Dios en él. El hijo desobediente a Dios
Esto es una palabra para obedecer uno. Como hijo. Sepa que el hijo no puede estar. Mire, nosotros tenemos la obra que tenemos que estar haciendo, todo hijo. Ayudar al necesitado. Al que ya está afuera, a los que están en la casa, ir a visitarlos, los que están enfermos, ir a visitarlos, los que están están sedientos, darles agua, a los que necesitan ropa, darle abrigo, los que tienen una casa, dale casa. Dijo Jesús, el que le haga de estos hermanitos pequeños míos, me lo haces a mí. Esos son los justos que entrarán al reino de Dios. Por eso sepa esta palabra, que si alguien de su casa necesita y usted no le ayuda como hijo, es la obra que tenemos que estar haciendo. Y es tu familia, empezando en tu familia. Y si usted no lo hace, usted está en pecado. Sepa que así caminamos los hijos. Entonces dice aquí muy claro, el que no lo haga, dice el amor, ¿cómo el amor de Dios? ¿Cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo? Si tú no tienes amor para alguien de tu sangre, mi hermano. Que están los necesitados también, los que están allá afuera con necesidad. Por eso ahorita en todo lo que viene, usted tiene que ayudar. Va a haber mucha necesidad, pero los hijos de Dios vamos a estar bendecidos para ayudar. Esa es la obra que tenemos que hacer todo hijo, al necesitado. Como el indigente, el que está allá en la calle pidiendo. Usted le quiere dar una palabra y que Dios te bendiga y que Dios mira. No, dice Jesús, no. ¿Qué no te ha dicho la obra que tienes que hacer como hijo? Dale de comer, dale ropa, búsquele un lugar donde ir, una casa o un lugar donde él esté. Eso es lo que necesita. Mira lo que necesita. Lo primordial. Eso es lo que dice Jesús. No es todo palabra y no. Haga que haciendo eso, usted está diciendo, Jesús, a esos pequeñitos me lo haces a mí. Esos son los justos que entrarán al reino de Dios. Esa obra tiene que estar en los hijos. Si no, va a caer en pecado, mi hermano. Y empezando por nuestra familia. Y esta palabra, mire, esta palabra, Dios es perfecto, mi hermano. Por eso, gracias, Señor. Obedezco lo que mi Padre me manda hacer, da lectura, lo que está pasando. Es ahorita, esta palabra se necesita para nosotros los hijos. Que no te hagas de la vista gorda de lo que está pasando en otros lugares, en los países que están siendo afectados. Y como todo esto que viene de Mateo 24, todo lo vamos a pasar. Todo el mundo va a estar pasando cosas. Y usted va a ver necesidades de su propia familia. No se haga de la vista gorda. Usted que es bendecido por Dios. Porque aquí dice muy claro, pero el que tiene bienes de este mundo, los hijos que tienen bien, que están bien, que Dios los tiene bien, son los que tienen que estar ayudando. Y sabe que nosotros, el Padre nos bendice. A los que le amamos estamos bendecidos. No se haga la vista gorda, mi hermano, porque va a caer en pecado. Después no diga que Dios, ayúdame esto. ¿Tú no tuviste compasión? Eso es lo que tiene que estar en mis hijos. O sea, y después dice, porque Dios no me escuchó. Porque no fuiste tú tampoco como Él quiere que haga. Dice, eso no entrarán al reino de Dios, dijo Jesús. Allá, vaya a leer Mateo 24, Mateo 25. Los juicios a las naciones. Mira esta, ¿cómo se llama? Juicios a las naciones. ¿Cómo se llama el texto? Por eso le digo que Dios está en control, mi hermano. Lo que pasa, está pasando, lo que Dios habla a nuestra vida, todo hijo tiene que estar haciendo esta obra a los necesitados, todo hijo. Y nosotros también a nuestra familia, si hay nuestra necesidad en nuestra familia. Y lo que está pasando, aleluya, hay mucho hermano en Venezuela, hijos de Dios, están viendo toda esa situación, que no se haga la vista gorda para ayudar a esos necesitados. Y si usted está lejos y puede ayudar, también ayude. Si dice así, si usted ha recibido bien en este mundo, de parte de Dios. Porque si no va a caer en pecado, no va a entrar al reino de Dios. Vaya a leer Mateo 25. Solamente los justos que hagan estas obras, van a entrar al reino de Dios. Ahí le dice, se ponen como rey en